different tribes, different languages, but whenever there's a game, it doesn't matter you're from here, you're from there, just want to win. Hoy, África. Los orígenes del fútbol en África pueden remontarse a las lejanas costas de la Inglaterra del siglo XIX, cuando durante un prolongado periodo de expansión económica se forjó un vasto imperio. Fue un tiempo en el que los internados privados estaban en pleno auge, un tiempo en el que los deportes y la religión eran los fundamentos de un nuevo código moral. Por ello, a través del deporte se consagraron esos valores tan caros a la élite colonial: perseverancia, trabajo de equipo y principalmente disciplina. Fue una doctrina que llegaría a todo el mundo a medida que los graduados de las escuelas se embarcaran rumbo a nuevos mundos. The game's playing system, called the game's cult, or the game's ethos, or athleticism, became part and parcel of the public school. And from there, of course, it spread throughout the empire as missionaries and teachers and administrators and soldiers went out into the empire and spread the message of the gospel of games. So you took the Bible and you took the cricket bat, or you took the Bible and you took the football, and you went out into these heathen places and you attempted to teach the boys to be Christian gentlemen. Desde 1870 en adelante comenzó la supuesta carrera por África que hizo entrar a las potencias europeas en una pelea por la expansión colonial. Para los africanos, estimados en 110 millones, la intrusión europea provocó profundos cambios en su existencia y generó mucho sufrimiento. La llegada de los colonizadores europeos trajo, sin embargo, un agente de integración social menos intimidatorio y más conveniente. The origin of football in Zambia started with the explorer Dr. David Livingstone. It is said that when he came to Zambia, he brought three things. One, the Bible. Two, his medical kit. And three, a football. Thus started the Zambian football revolution. Una experiencia similar prevaleció por toda África. Los misioneros fundaron escuelas y alentaron a los jóvenes nativos a creer en la promesa del deporte, del fútbol en particular. Muchos se convirtieron, pero no necesariamente al cristianismo. A lo largo de la Costa Dorada de Ghana continuaba la diáspora. Los emisarios del fútbol sembraron la semilla en las fértiles mentes de la juventud africana. When the colonialists first came here, they went to Cape Coast first, of course, and that was the seat of the government, and obviously introduced the game there. Then the idea started spreading along the coast, because that was where most of the colonialists first stayed. So it spread, and Accra Folk was formed in 1911, and as you are aware, Accra Folk now is the oldest existing team in Ghana. Las semillas de los fuertes robles de Ghana no fueron sembradas por los ingleses, sino por un maestro jamaiquino que dirigía un colegio de varones en Accra. Tras introducir el juego entre los jóvenes en 1903, pronto se tornó popular en toda la colonia. Los encuentros se jugaban en campos polvorientos y con los pies descalzos, y los balones estaban hechos con papel y cuerdas. Los misioneros llevaron el juego al África occidental y oriental, y en el norte árabe fueron los soldados los que ganaron nuevos adeptos. Los legionarios franceses introdujeron el fútbol en Marruecos durante las guerras coloniales. El fútbol se jugaba en Egipto desde 1880, cuando los soldados británicos instauraron el juego en el Cairo. Equipos legendarios como Al-Ahly y Zamalek fueron fundados en 1907 y 1911 respectivamente, haciendo de Egipto una de las naciones futbolísticas más antiguas y mejor establecidas del mundo. Los avances internacionales llegaron con la independencia.
Egipto tuvo una gran actuación en las Olimpiadas de 1928 al derrotar a Turquía 7-1 antes de perder con Argentina en semifinales. La inclusión de Egipto a un nivel internacional fue la excepción y no la regla en el continente. La independencia otorgó una autonomía inimaginable para la mayoría de los africanos. Afuera, la historia de los primeros tiempos del fútbol era la de un control social. El régimen colonial aceptaba la utilidad del juego en la pacificación de la población vernácula. Aunque los británicos toleraron y efectivamente alentaron el fútbol en sus colonias, otras potencias europeas fueron menos entusiastas. En Camerún, los franceses impusieron la segregación racial. El contacto entre la élite gobernante y sus súbditos era limitado. En el ámbito deportivo, la separación fue absoluta. La ségrégation était d'ailleurs de rigueur à l'époque coloniale, c'était la séparation. Les Noirs n'avaient pas le statut de citoyens, donc ils ne pouvaient pas normalement jouer contre des équipes constituées par des Blancs, qui étaient des citoyens français. Donc les Blancs jouaient entre eux et les Noirs se sont dit, nous aussi on va essayer, et ils ont commencé donc à constituer des équipes. Les équipes nées à Douala, la première équipe indigène fut l'Oryx de Douala, qui comprenait seulement des hommes noirs. Et à Yaoundé, la première équipe fut d'abord une équipe blanche qui était une équipe s'appelant l'école supérieure. La supuesta superioridad racial del europeo blanco casi no fue desafiada en el continente. Etiopía, independiente desde los tiempos de los profetas, se halló expuesta a la forma más agresiva de imperialismo colonial cuando en 1936 estuvo bajo el dominio de las tropas fascistas de Mussolini. Despiadados con la población local, quizás sorprenda que la ocupación italiana haya causado una revolución en el fútbol. El punto de partida fue la formación del equipo etíope de St. George, cuyos jugadores fueron súbditos de un régimen italiano que impuso una estricta segregación racial. Un acto de apartheid que tuvo un profundo efecto en su delantero, Idnekachu Tesema. The colonial divide and rule policy. This he had to live through, and he never liked it. En 1942 Etiopía fue liberada. Los italianos que permanecieron en la capital pudieron haber esperado un justo castigo. Sin embargo, fueron invitados a jugar un encuentro de reconciliación. That must be the turning point in Ethiopian football history. After that, everybody started mixing, playing together. It was not a match between Italians only, Greeks only, Armenians only. It was a match among all races, religions, ethnic groups. En la posguerra, África aprovechó la cesación de la violencia y comenzó la tarea de la reconstrucción del fútbol. En el norte árabe, un campeonato regional reunió a un gran número de clubes y jugadores talentosos. La Coupe d'Afrique du Nord, c'était une compétition qui réunissait tous les clubs d'Afrique du Nord. Alors il y avait l'Algérie, la Tunisie, l'Oranie à l'époque, la Constantinois et le Maroc. Cette compétition a servi à nous révéler. La popularidad del fútbol en el norte era ahora incuestionable. Era natural entonces que surgiera el deseo de organizar el juego a nivel internacional. Entonces intervino la FIFA, el organismo rector. FIFA decided to have confederation for the colonies, and they said that Africa can form their African Confederation of Football, and when they get that, they will be given a seat in the executive committee of FIFA. The Argentinian member said, but we have got something to consider. Why are you giving Africa
a seat. There is no football in Africa. Era innegable que la brecha entre el fútbol europeo y el africano era enorme. En 1954, la humillación de Egipto de 12-0 frente a Hungría dañó profundamente la escasa reputación del fútbol africano. Pero existía la creencia de que ningún progreso podía tener lugar en el continente hasta que sus equipos jugaran, perdieran y aprendieran en manos de la élite europea. En una reunión en Jartum en 1957 nació la Confederación Africana de Fútbol, la CAF. Fue una declaración audaz tanto de unidad como de independencia africana. CAF maybe is the first Pan-African institution in Africa, and it was established by only 3 African countries, in fact 4 to begin with. The 3 were Ethiopia, the Sudan and Egypt, and then there was South Africa. La CAF decidió celebrar su fundación con la Copa de África. Los 4 miembros llevaron un equipo. Sin embargo, para Fred Fell, el representante sudafricano, fue un desafío que no pudo aceptar. Fell dijo a la CAF que las leyes de segregación racial promulgadas en la década del 50 establecían que Sudáfrica podía enviar un equipo de blancos o de negros, pero no mixto. Para aquellas naciones que acababan de emerger del yugo del colonialismo, la postura sudafricana era injustificable. Para Idnekachu Tesema, el representante de Etiopía, era intolerable. Sudáfrica fue excluida como era de esperar, comenzando una guerra de 30 años entre la Confederación Africana de Fútbol de Tesema y los que aceptaban el apartheid. En ausencia de Sudáfrica, la primera Copa de Naciones fue un evento algo limitado. Etiopía y Egipto se enfrentaron en la final, en la que ganaron los norteafricanos 4-0, confirmando su posición como el equipo más fuerte del continente. نجاح المباريات وإقبال الجمهور السوداني عليها شجع الاتحاد الأفريقي إنه ينظم هذه البطولة كل سنتين عند فرقة تانية. La Copa Africana de las Naciones se fue fortaleciendo en los años sucesivos con el número creciente de países deseosos de participar en ella. Los políticos africanos ocuparon un lugar prominente en la organización de la Unidad Africana en 1963, con líderes como el presidente de Ghana, Nkrumah, que propiciaron tal unidad. Que Ghana haya sido sede y haya ganado la Copa de las Naciones ese año fue un triunfo tanto para el equipo como para su presidente. Creía que el fútbol podía ser un modelo del orgullo y de la unidad africana. Y en el exitoso equipo de los Black Stars tenía el vehículo supremo. And on this note of national joy, the Africa Cup Series for 1963 drew to an eventful close, proving to the world that in unity, the African sportsman is a powerful, talented, and inspiring force in the competitive world of sport. A mediados de los 60, Nkrumah no estaba solo en la politización del campo de fútbol. La Confederación Africana siguió siendo un firme oponente de la discriminación al oponerse a la asignación de un lugar en la Copa del Mundo entre Asia y África. Ambas confederaciones boicotearon posteriormente el torneo de 1966, dejando a Eusebio, nacido en Mozambique pero que jugaba para Portugal, como un representante simbólico en el Mundial de Inglaterra. En 1965, un golpe militar llevó al poder en el Congo belga al extravagante amante del fútbol, Joseph Désiré Mobutu. Apoyado por Occidente, instaló una nueva visión tanto de su país como de África, una que en muchos sentidos se asemejaba a la unidad africana de Nkrumah. Alentado por Mobutu, los equipos del Congo prosperaron y en 1967 Engelbert ganó la Copa Africana de Campeones, la competencia entre clubes más prestigiosa de África contra el Asante Kotoko de Ghana. Con el éxito local asegurado, Mobutu ahora dirigió su atención al seleccionado nacional.
When the Leopards raced onto the field to win the final of the Africa Cup of the Nations in the presence of the Emperor of Ethiopia in Addis Ababa, the Congolese 11 had already chalked up 3 brilliant victories in a row in this marathon competition. What a magnificent team the Leopards are, owing so much to the inspiration of President Mobutu. A los 3 años de asumir el poder, la inversión de Mobutu en los Leopardos se vio recompensada con una reñida victoria ante los Black Stars de Ghana en la final de 1968. Mais ce n'est qu'à la 66e minute que le winning goal est arrivé. Ça veut dire sur une passe d'un adversaire, j'ai amorti et j'ai fait un but. Alors c'était une fierté à ce moment-là. Kala la contrôle, tire et c'est le but. But donc et c'est le but de Kalala. The Egyptian referee blew the whistle for full time. The Congo team was new champion of Africa. Para Mobutu, era la prueba irrefutable de que era en efecto el líder natural en la África posterior a la independencia. Tendría éxito donde Nkrumah falló. El deporte, creía, unificaría y pacificaría para siempre a la población hambrienta. Y en 1974 alimentó ese sueño hasta que este se derrumbó. Vous savez que vers les années 73 et les années 74, les Zaïre, actuellement, que le République démocratique du Congo était au top sur le plan économique. Il y avait beaucoup d'argent. L'économie marchait très bien. Rappelez-vous, c'est la même année, 74, il y a eu les championnats du monde de boxe, ici à Kinshasa. Mohamed Ali et Georges Foreman. Invitado por Mobutu, la llegada de Ali consolidó a Zaire en el mapa y fomentó su ideología compartida. El África negra estaba lista para enfrentarse al mundo. I fight in Africa because I'm fighting in my homeland. Je me bats en Afrique parce que je me bats dans mon propre pays. America's not my original homeland. My original homeland is Africa. Un aeropuerto colmado recibió a los leopardos a su llegada al aeropuerto de Kinshasa. El público del Zaire, a quien le había sido negado cualquier modelo durante la era colonial, ahora se aferraba al equipo y lo adoptaban como propio. Donc cette année-là, nous étions gâtés. On était champion d'Afrique et on est allé représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Quoi, sans une grande motivation, mais ils ne pouvaient pas avoir l'illusion aussi de se dire nous allons à la Coupe du Monde pour gagner, non. Parce qu'au départ, ils se disent, ah, il y a le Brésil, bon, il y a l'Allemagne. Les gens avaient tellement peur de ces équipes-là. Bon, ils ont dit, non, écoute, on va y aller, on va jouer, mais je crois qu'on leur avait demandé de ne pas être ridicule. Quizás preocupadas, las autoridades eligieron a un equipo poco ortodoxo. Sur décision des autorités, on a sélectionné tous les féticheurs de province. Les meilleurs féticheurs sont arrivés à Kinshasa, ils étaient dans l'avion, ils sont partis en Allemagne. I saw them traveling with people. They will bring all sorts of things, you know, all sorts of bags, funny smells, and planting a sort of onion here and there, you know, eat this, or go to the cemetery, do this, and you know, bring the human bone, or all this. Con las esperanzas puestas en África y un presidente ambicioso velando por ellos, Zaire fue al primer encuentro frente a Escocia, decidido a no pasar vergüenza. On a très bien joué parce qu'en arrivant en Allemagne, on nous a promis de toucher les primes de participation après les premiers matchs contre l'Écosse. On a très bien joué contre eux, parce que l'entraîneur de l'Écosse nous avait promis de nous battre à 11-0. On a joué, on a perdu 2-0. C'était ça. J'étais très content, vraiment. Pero el humor en el equipo del Zaire pronto se transformaría en ira cuando las primas que les habían prometido no llegaron. Alors il y a eu les problèmes d'argent, toujours, les équipes africaines. Il y a eu la prime de la FIFA. Bon, les joueurs à l'hôtel, ils ont appris que, bon, on avait donné beaucoup d'argent pour eux. Alors avant la Yougoslavie, ils ont exigé l'argent. Ils ont dit, ah, on nous a dit de donner l'argent. Ah non, il n'y a pas d'argent. Alors il y a eu un climat de méfiance. Les joueurs d'ailleurs, 2 heures avant le match, ont refusé de jouer. Mais ils ont joué
avec la détermination de ne pas s'engager. En fait, les matchs de la Yougoslavie, ils l'ont saboté. Ils n'ont pas voulu jouer et ils l'ont perdu. Algunos comentaristas prefirieron considerar la actuación voluntariamente ineficaz del Zaire como una peculiar ingenuidad africana, pero en realidad estaban en huelga. Zaire perdió 9-0. Fue una de las peores derrotas en la historia de los mundiales. Su experiencia en la Copa del Mundo estaba en franco contraste con los festejos por su victoria en la Copa de África. On avait tout mis en mouche. Tout était oublié. Tout était tombé après la Coupe du Monde. On était tous tombés. Et je vais vous dire quelque chose. Nous sommes revenus de la Coupe du Monde. On n'a même pas trouvé l'accueil. Au retour, on n'a pas trouvé l'accueil. Personne à l'aéroport. Nous avons été ramassés par des taximens, c'est-à-dire des fanatiques qui nous aimaient, qui nous ont trouvé qu'on traînait à l'aéroport. Vous voyez, c'est cette réserve-là qui nous a été réservée. On devait même les féliciter, mais ils sont rentrés avec des problèmes, pratiquement mis à l'écart, sur décision du gouvernement. À quoi bon, ça donne au football? Certains sont rentrés dans les marchés, ils sont devenus des commerçants. Ils ont commencé à vendre des cacahuètes. On pouvait peut-être, après la Coupe du Monde, aller évoluer en Europe, avoir des contrats dans des équipes européennes. Ça n'a pas été. Nous sommes revenus au pays. On était abandonnés. C'est la FIFA que nous, on tenait beaucoup. Parce qu'on savait bien qu'après la Coupe du Monde, un joueur qui a joué la Coupe du Monde doit être quand même quelque part riche. Même pas riche, mais noble. Mais nous, si vous arrivez à aller voir là où nous habitons, vous allez pleurer. Vous n'allez pas accepter d'aller vivre. Vous ne vivrez jamais dans ces conditions-là. Et c'était ça, et c'est ça. Je pense que c'est un réveil. Le Cameroun, s'il avait commencé aussi pour la première fois, certainement qu'il aurait eu des problèmes. Je pense qu'il faut qu'on pardonne quand même la RDC. Mais c'était une équipe sans expérience internationale, sans le niveau international, qui est tombée dans la cour de grands. Mais nous étions les premiers, nous étions les sacrifiés, mais nous avons ouvert la voie pour le continent africain, je crois. En Sudáfrica se realizaron sacrificios aún más atroces cuando la mayoría negra luchaba por su libertad. En todo el mundo, horrorizados por las acciones del gobierno, se imploraba un cambio. La Confederación Africana de Fútbol, que expulsó a Sudáfrica en 1960, ahora hacía campaña por su inmediata exclusión de la FIFA. Fue una postura que llevó a su tenaz presidente, Tessema, a un conflicto directo con el presidente inglés de la FIFA, Sir Stanley Roos. They perceive Sir Stanley Roos as a colonial person with colonial views who didn't respect Africans. And they used this weapon against Sir Stanley Roos, and, you know, the man has to go. La negativa de Roos de expulsar a Sudáfrica demostró ser un error ético y profesional. Entonces su adversario por la presidencia de la FIFA, João Havelange, hizo a los africanos la promesa de expulsar a Sudáfrica y de llevar a la Confederación Africana a la mesa directiva de la FIFA. Havelange came and said, look, I'm the liberator, I will be there, I will give you guys everything, I will give you money, you know, to organize yourself. I will send the Brazilian team to play against you. And in 70s, when you say, I'll bring Pele to play against you, wow, hallelujah, you know, the dream of people. People want to see Pele. And I've learned, send the team to tour some African countries. And people will say, oh, the man, he may be genuine. Con el apoyo de la Confederación Africana, Havelange se convirtió en el nuevo presidente de la FIFA. Sudáfrica fue expulsada en 1976. Tessema había vencido en su lucha contra el apartheid. Doit être expulsé de la FIFA. Habiendo superado sus propias batallas con el apartheid, Camerún emergió como una nación obsesionada por el fútbol. Au Cameroun, le football, c'est une passion, c'est même une religion. Sur à peu près 15 millions de Camerounais, il y a environ
13 millions de footballeurs. Vous pouvez vérifier, hein, chaque Camerounais, lorsqu'il passe dans la rue, a un short sous son pantalon. Et je suis sûr que si vous allez au palais du chef de l'État, vous le trouverez sûrement en train de jongler parfois le ballon. A fines de los 70, Camerún se convirtió en la principal potencia en el fútbol africano. Su éxito gira en torno del triple campeón africano, el Canon Yaoundé. En su campo de entrenamiento con vista a la capital, evolucionó una brillante nueva generación de estrellas del Canon. Y con 1 o 2 agregados, Camerún llegó a la Copa del Mundo de 1982. Je pense que nous avions une équipe très soudée, une équipe de copains, une équipe d'amis. Et on avait envie, à cette première Coupe du Monde camerounaise, de prouver que le Cameroun fait partie aussi des grands pays du monde dans le football. Camerún sorprendió a todos empatando 0-0 contra Perú y contra Polonia en sus 2 primeros encuentros. Y fueron a su último encuentro demostrando estar menos nerviosos que sus adversarios, los finalmente ganadores, Italia. Los leones no se intimidaron. Y cuando Graziani puso en ventaja a los italianos, respondieron de inmediato con un gol. En vida, el goleador marcó el primer gol de Camerún en una Copa del Mundo. Nous avons joué contre le Pérou, contre la Pologne et contre l'Italie. Nous avons fait des matchs nuls. Et donc, la suite logique voulait que, qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan en 1984, que le Cameroun donc, puisse la remporter. Heureusement, le Cameroun a été qualifié pour la finale. Et nous avons battu, comme d'habitude un peu, le Nigeria sur le score de 3-1. J'avais eu la chance de marquer le but décisif. Bien joué sur la James, qui sent très bien. But du Nigeria. Premier but du Nigeria. Aoudou, shoot. Abega, en dribble, sur rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega. Camerún consolidaría ese éxito clasificando para el Mundial de Italia de 1990. A pesar de su buena actuación en 1982 y de Marruecos en 1986, la FIFA se negó a asignar más lugares a los equipos africanos. Una postura a la que se oponía con firmeza el nuevo presidente camerunés de la Confederación Africana de Fútbol. Avec preuve à l'appui, statistique à l'appui, nous avons demandé au président Blanche d'accorder une place supplémentaire au football africain. Bon, il ne l'a pas fait pour 86. Il ne l'a pas fait pour 90. Entonces Egipto y Camerún fueron a Italia como los únicos representantes de un continente ávido de éxito. Aunque para Camerún fue un banquete al que no todos habían sido invitados. En 1990, le Cameroun est parti en Coupe du Monde, dans des conditions d'ailleurs assez difficiles. D'abord, on ne savait pas si Roger Mila allait participer ou non. À la fin, ça me mettait une décision pratiquement inspirée par le président de la République. J'avais décidé d'arrêter avec l'équipe nationale de Cameroun. Et même étant toujours en activité, heureusement pour moi, le président avait surtout insisté, même pas insisté, mais il avait surtout donné un ordre au ministre des Sports pour que je fasse partie de cette équipe nationale. Pero la inclusión de Mila no fue una buena noticia para todos.
El entrenador soviético de Camerún se vio en medio de una rebelión de los jugadores cuando el capitán, Joseph Antoine Bell, anunció que se iría si Mila estaba en el equipo. Joseph Antoine Bell était peut-être de mauvaise foi. Comme il disait que moi j'étais âgé, que je ne pouvais plus jouer, il avait oublié que lui-même il avait été âgé. Et il n'y avait que 2 années qui nous séparaient entre Joseph Antoine Bell et moi. Bell perdió la pelea. Mila estaba en el equipo. Con el ánimo socavado y adversarios de categoría esperándolos, el futuro de Camerún parecía en el mejor de los casos difuso y en el peor condenado al fracaso. All the predictions were that Argentina would get a basket of goals against Cameroon, and one of our reporters, that is an African reporter, met me and said, "What kind of team are you presenting here? Argentina will kill us." Because now it became like, you know, a continental affair. It was no longer a Cameroonian affair. So the African journalists were so concerned about the team that had been put to play. And then I told them, don't you worry. We know how to do these things. We're going to beat Argentina by just 1 goal. And he said, I doubt it very much. I'm afraid to go to the stadium. The Cameroonians had to take it to the Argentines. Because if they waited for the Argentines to play their game, there was no way Cameroon was a match for Argentina. There was a little bit of indiscipline in terms of play, but at least a motive was achieved, and I think that's the credit goes to them. Oman Billik dio a los indomables leones la ventaja que se negaron a resignar. Fue un resultado que sorprendió a los campeones del mundo, pero no al equipo camerunés lleno de confianza. Grâce à Dieu, on a fait un bon match, on a gagné contre l'Argentine. Et moi, j'avais déjà dit à ceux qui doutaient que si on gagnait l'Argentine, on pouvait aller au 2e tour. La profecía de Nkono se cumplió. Camerún pasó a la segunda ronda, donde enfrentó a uno de los enigmas de la Copa, Colombia. La estrella del encuentro fue un veterano rejuvenecido, un delantero de 38 años que volvió a la vida. Je dribble 3 joueurs et avant de me retrouver devant Nguida pour le battre de pied gauche. Je pense que c'était une nation d'éclat, une nation de grandeur, une nation vraiment de grands joueurs. Su gol originó un festejo que se convertiría en una de las imágenes de la Copa del Mundo de 1990, el baile de Mila. El segundo gol de Mila selló la victoria de Camerún y anunció la llegada de África como potencia futbolística. He presented that image of that freedom of the African, the freedom of spirit of the African, which I believe we use even in the way we play football. Freedom. Contra Inglaterra, Camerún comenzó perdiendo 1-0, pero luego marcaron 2 goles en el segundo tiempo, dándoles una ventaja que pocos creían posible. Sin embargo, la indisciplina que marcó su encuentro con Argentina regresó para acecharlos y 2 penaltis para Inglaterra terminaron con el sueño africano. A pesar de su derrota, Camerún había borrado cualquier recuerdo de la humillación de Zaire de 1974 y había dado al fútbol su primera superestrella africana. Roger was never a hero before 1990. He was a good player. Everybody recognized that. But 1990, the tables turned for Roger Mila. And why? Because of his age. Nobody could believe that somebody his age could do the things he did, and with such skill and dexterity. And consequently,
people looked upon him. He became like a leader, became a symbol of Cameroonian football, and later on, of course, African football. And his praises were sung almost everywhere. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a ce grand déclic du football africain, parce que les performances, la fameuse danse des Mila, les victoires que nous avons acquises sur le terrain, ceci a permis à ce que le football africain soit connu, soit respecté. Nous avons pu donc convaincre Avalanche au cours d'une séance pour que l'Afrique ait une place supplémentaire, et ce qui a été fait donc. Mais ceci ne pouvait pas être possible, quels que soient les combats que nous avons menés, si les résultats des équipes africaines sur le terrain n'étaient pas concluants. Sus ojos se abrieron. Los buscadores de talentos de todo el mundo aterrizaron en África. Y desde entonces un flujo continuo de jóvenes jugadores comenzó a emigrar como por arte de magia ante la promesa de una vida mejor. When you go to our playgrounds, they're almost empty. Because as soon as anybody shines around here, he moves away. Para la mayoría de los jugadores, las ligas europeas ofrecen recompensas financieras inimaginables en sus propios países, pero con un precio que pagar. El racismo demostró ser el lado oscuro de la experiencia africana. It wasn't easy. Sometimes you train and then your own colleagues tell you you are a black man and you should go back to your country, and sometimes they spat on you, and you know, so you go through a lot of hard situations, but that makes you stronger. And when you continue making them to win, then you get a place in their hearts. And when you get a place in their heart, then they even think of making you even the captain or their leader. So you can see the tremendous changes from saying you are black, spitting on you, and then you become the captain of the team. You know, I think there is nothing to achieve when you start achieving the heart of your own people, you know, when it comes to football. Mientras los africanos del sur del Sahara se están haciendo de un nombre en Europa, los africanos del norte llaman la atención por su ausencia. Las ligas domésticas fuertes limitan el profesionalismo y la cultura islámica, que impide la integración fácil, restringe al máximo las transferencias. Pero sobresalieron tanto a nivel nacional como internacional. Los equipos de África del Norte tuvieron actuaciones destacadas en las Copas del Mundo y dominaron a nivel continental, ganando 6 Copas de África y siendo sede de trofeos continentales. La raíz de su éxito es una estructura futbolística bien financiada que se asemeja a la europea. Fue un modelo que pocos países al sur del Sahara pudieron imitar. We are not organized. If you see the competitions, the stadiums, the way people organize themselves in Morocco, and you compare the Moroccans with the Nigerians, there's a big gap. The games are poorly prepared, poorly managed, poorly organized. And you go to our stadiums, it's like potato farms. You know, how do you want people to come and watch? Aparentemente sin escollos, los equipos al sur del Sahara, como Nigeria y Camerún, comenzaron a dominar el continente en la década del 90. En 1994, la Copa de África, ganada por Nigeria en suelo tunecino, confirmó el traspaso de poder del norte al sur. Después de su triunfo en la Copa de África, Nigeria fue a la Copa del Mundo en los Estados Unidos y desafió, tal como lo había hecho Camerún, al dominio europeo y latinoamericano del torneo. Nigeria clasificó como primero en su grupo y en la segunda ronda enfrentó al equipo de Italia, sobre el que estuvo en ventaja hasta el minuto 82. We are like playing against Italy, which we are leading, and then suddenly they came back and won the game. But if you see the games, you will know that Nigeria really showed that they are a strong country in terms of football, and we have the players, we have the qualities, and we can go more further than what we did.
La promesa de los nigerianos se cumplió 2 años después cuando ganaron la medalla de oro en las Olimpiadas de Atlanta. En cualquier otro momento ese hecho habría dominado el fútbol africano, pero 1996 sería recordado en cambio por un regreso al hogar que complació a toda África. A comienzos de los 90 Sudáfrica había emergido de la barbarie. Sin apartheid, los pensamientos estaban puestos en la reconciliación. El fútbol demostró ser el mediador cuando una nación se reunió en torno a un equipo de fútbol y a un inspirado líder. This country needed something to believe in. And what helped tremendously was that we had our first president, Nelson Mandela, which became a rallying point, a point of convergence, a point that helped the nation to grow and build together. And so the national team became helping to strengthen that pillar around which everyone could rally, both black and white in the country. Reunidos por una causa común, los sudafricanos fueron sede y ganaron la Copa de África de 1996. Para los amantes del fútbol era un sueño que por mucho tiempo había parecido imposible. It was like a book written for us. You know, home soil with Nelson Mandela being there, and you know, everything just went according to plan in the competition. It was certainly a great triumph for the country, and one that sort of woke up the world that South Africa had arrived, I suppose. In that team, we had black, white, and every other player that represented the entire spectrum of the South African nation, and that team became successful by winning the African Cup of Nations, helped us to accelerate the process of integration, making every South African feel and recognize as part of the South African nation. Después de más de un siglo de fútbol, la lucha por la independencia fue completada. Sin embargo, en el campo de juego, los equipos africanos aún están luchando por vencer a la superioridad europea. 5 equipos, 2 más que en 1994, compitieron en la Copa del Mundo de 1998. Nigeria brilló otra vez venciendo a España en la primera ronda. People know that we know how to play, but they don't know what is going to happen until the final whistle is blown. En la última instancia, Nigeria fue derrotada por sí misma. Habiendo clasificado como primeros en su grupo, fueron sacudidos por problemas de dinero y sin motivación, cayeron frente a Dinamarca. I can't really say what happened, but I know there was problem going on in the camp, and everybody knew about that before the day of the next day is going to be the game, and we have the players and everything, but if those things were not put in the right way, it's going to affect the team, no matter who you are. They were naive against Denmark. They would have beat Denmark easily. But because they spent hours negotiating their bonuses, they lost their concentrations. Their mind are on the money. And when they went to the stadium, the match is gone. It's gone. A pesar de tales decepciones, algunos ven la lucha de África como parte de un proceso evolutivo que un día los verá dominar el juego. Aunque la fuente de talentos es innegable, aunque la pasión esté más allá de cuestionamiento, la inestabilidad de África para organizarse al más alto nivel amenaza su crecimiento futuro. Back in Africa, we destroy ourselves. When you don't have a plan, or when you don't have a target, how do you want to win the World Cup? You know, the World Cup belongs to those who plan for it, who want to win it, you know, who have an ambition. Our ambitions are very limited, you know. We're happy to be in the World Cup, and that's it. But winning it is not, it may come one day, but I don't know. I don't know.
Salut, mai ales să mă